Saludos cordiales. He preparado este video para refutar una vez más la invención trinitaria de Mayla Torre sobre Génesis 1:26. La Torre ha estado promocionando un librito de su autoría al que ha titulado Génesis 1:26 al 28, una refutación a la herejía unicitaria, en el que según él presenta argumentos contundentes contra la doctrina de la unicidad. Además, hemos visto a la Torre una y otra vez hablando en debates y en conferencias por Internet, presentando varias fábulas sobre Génesis 1:26 como si fueran verdad, por lo cual nos ha sido necesario presentar una vez más defensa de la verdad que está en la Biblia. Antes de seguir, aprovecho para invitar a la Torre a un debate formal, en video, en vivo, sobre Génesis 1:26. Nada de debates escritos, sino en vivo, para que él pueda defender su posición y demostrarle a los oyentes si es verdad que la reinterpretación trinitaria que él hace de Génesis 1:26 puede pasar la prueba bíblica. Espero que la Torre acepte. La Torre ha intentado presentarme ante sus seguidores como alguien que le tiene miedo al debate con él o con el trinitario Luis Carlos Reyes, cuando es todo lo contrario. A Reyes lo he invitado a varios debates de los que me ha sacado el cuerpo y me ha dicho que él acepta debates, pero solo por escrito. De hecho, yo ya tuve con Reyes un debate escrito sobre Juan 1:1, en el cual le fue muy mal a Reyes. Más adelante espero hacer un video sobre ese debate para analizarlo. Pero los debates en vivo y en video son mucho más dinámicos. Así que por ahora no me interesa tener debates escritos, sino en vivo, en video. Y aquí queda constancia de que estoy invitando a la Torre a un debate así y que no tengo ningún temor de debatir con él acerca de Génesis 1:26. En un video anterior al que titulé El Trinitario Mayla Torre y su ignorancia sobre el plural majestático en Génesis 1:26, demostré que en un debate de hace unos 11 años, la Torre presumió que sabía mucho de lo que decía y allí él dijo claramente que el plural majestático no existe en el hebreo y que es un invento unicitario moderno. Así lo dijo Mayla Torre en aquella oportunidad. Escuchemos. En segundo lugar, el plural de majestad es un puro invento moderno sin ningún testimonio bíblico, sin ningún testimonio histórico. Deberíamos tener docena y docena de ejemplos del plural de majestad en el Antiguo Testamento. ¿A dónde están? ¿A dónde está el testimonio bíblico de este pretexto del plural de majestad? Porque este tipo de expresión no existía en el antiguo hebreo. Es un puro pretexto moderno que no tiene absolutamente nada que ver con Génesis 1:26. Algo similar me ha pasado muchas veces cuando al hablarle a los trinitarios sobre el plural majestático para Génesis 1:26, ellos dicen que ese plural no existe en el hebreo bíblico y que empezó en el siglo XII. Ellos razonan equivocadamente y dicen que debido a que el plural majestático se empezó a utilizar por los monarcas de Europa a partir del siglo XII, donde se empiezan a ver registros de un solo rey europeo expresándose majestuosamente, diciendo, por ejemplo, nosotros y no yo, o hemos decidido en lugar de he decidido, que entonces el plural majestático es de uso reciente y que no aparece en la Biblia. Pero eso es un error. El hecho es que, como lo demostré en mi video anterior, citando a los eruditos en hebreo bíblico, Paul Young, Takamitsu Muraoka y Mario Porras, en el hebreo bíblico sí existe un plural llamado majestático. E incluso estos eruditos dicen que este es usado en Génesis 1:26, por lo cual dije también que es muy ignorante el que diga que el plural majestático no existe en el hebreo bíblico. Pero justamente eso fue lo que pronunció el trinitario Mayla Torre cuando textualmente dijo, abro comillas, el plural de majestad es un puro invento moderno sin ningún testimonio bíblico. Es un puro pretexto y no tiene nada que ver con Génesis 1:26. Cierro comillas. Esas fueron las palabras del trinitario Mike Latorre. En segundo lugar, el plural de majestad es un puro invento moderno sin ningún testimonio bíblico, sin ningún testimonio histórico, porque este tipo de expresión no existía en el antiguo hebreo. Es un puro pretexto moderno que no tiene absolutamente nada que ver con Génesis 1:26. Pero abrumado por la evidencia que yo presenté,
y sabiendo que ya no podía seguir negando la existencia del plural majestático en el hebreo, La Torre ha aparecido en un nuevo video en compañía de su colega trinitario Luis Carlos Reyes, diciendo que sí, que él reconoce que el plural majestático sí existe en el hebreo, algo que, como ya vimos, primero negó. Pero por ahora, pues, eh, quiero demostrar 3 puntos clave, 3 cosas de por sobre todo. Número 1, que el plural majestático de intensidad puede existir en el hebreo bíblico. La manera en que funciona este plural es cuando verbos o pronombres en singular convierten a un sustantivo de plural a singular. Por ejemplo, Elohim, los dioses, en Génesis 1:1, quiere decir creó los dioses, pero como creó está en singular, dice, se traduce creó Dios, o sea, él creó en singular, agarró los dioses y lo convirtió en un solo Dios. El verbo creó convirtió el sustantivo Elohim en singular y se traduce creó Dios y no creó los dioses. Lo mismo pasa en Génesis 1:26, donde en lugar de dijo los dioses, el dijo en singular pone a los dioses, Elohim, lo pone en singular también. El verbo convierte al sustantivo en singular. Así es como funciona el plural majestático de intensidad. Convierte un sustantivo plural en singular. De eso se trata, el plural majestático de intensidad. Su colega Luis Carlos Reyes, que presume de académico, se atrevió a hacer este gran, entre comillas, aporte en el video. Escuchemos. Parece que confunde majestático con majestad. Exactamente, exactamente. Como pueden ver, el gran aporte de Reyes fue decir que yo confundo dos términos que significan lo mismo. Pues majestático significa perteneciente o relativo a la majestad, solemne, imponente, grandioso. Pero así suelen ser los aportes de Reyes. Volviendo a la torre, que como ya vimos, primero dijo una cosa, pero ahora dice otra, vemos que para él tratar de salvar su desastroso argumento en el debate que mostré, ahora nos ha dicho que lo que ocurrió fue lo siguiente, que hay dos tipos de plurales llamados majestuosos, que uno de esos es el plural majestuoso real, del cual él estuvo hablando en ese debate y que no existe en el hebreo, pero que el otro es un plural majestuoso de excelencia o intensidad que sí existe en el hebreo, del cual él no habló en ese debate. Que aquí el único ignorante es él que no entiende la diferencia entre un plural majestático de intensidad y un plural de majestad real, de realeza, como lo que yo estaba hablando. Y ese fue el punto de su debate hace 10 años. Ese fue el punto del debate. Eso es lo que yo estaba debatiendo. Ese plural de majestad, de realeza, no el plural majestático de intensidad. No tiene nada. Esto es Son dos plurales distintos. Donde un rey habla en plural, hagamos, y nomás es una persona. Eso no está, eso no existe. Entonces, Clavículo lo acusa a usted de ignorante y él ni entendió qué es lo que usted estaba argumentando, hermano. Él no entiende la diferencia, no entiende la diferencia entre estos dos plurales. Sin embargo, recordemos que las palabras de la torre fueron así. El plural de majestad es un puro pretexto moderno y no tiene absolutamente nada que ver con Génesis 1:26. Él no dijo el plural de majestad real, no tiene nada que ver con Génesis 1:26, sino que lo que claramente dijo fue el plural de majestad no tiene nada que ver con Génesis 1:26, lo cual es una gran mentira. En segundo lugar, el plural de majestad es un puro invento moderno sin ningún testimonio bíblico, sin ningún testimonio histórico, porque este tipo de expresión no existía en el antiguo hebreo. Es un puro pretexto moderno que no tiene absolutamente nada que ver con Génesis 1:26.
Pero ahora la Torre nos ha citado varias fuentes académicas que demuestran que el plural de majestad, particularmente el plural de intensidad, sí tiene mucho que ver con Génesis 1:26, ratificando que lo que yo dije en mi crítica era muy cierto. A continuación, la Torre me acusa diciendo que yo no conozco, que yo no sé, que yo soy ignorante de la existencia de los dos tipos de plurales majestuosos, es decir, del plural majestático real y del plural majestático de intensidad, y que yo los confundo. Pero el que realmente era ignorante de eso y el que realmente tuvo que aprender ahora acerca de eso para intentar dar una respuesta a mi crítica fue él. Si él hubiera estado consciente de lo que hablaba en aquella oportunidad del debate, él hubiera dicho el plural majestático real no existe en el hebreo, pero lo que él dijo fue algo completamente diferente y sus palabras fueron el plural majestático no existe en el hebreo. Como ya lo dije, cuando yo he hablado acerca del plural majestático, me he encontrado con muchos trinitarios que repiten lo mismo que la Torre dijo en su debate. O sea, que el plural majestático no existe en el hebreo, por lo cual he notado la influencia nefasta que la Torre ha tenido sobre ellos y por esa misma razón es que he considerado necesario abordar este tema que con la supuesta refutación de la Torre nos ha dado la oportunidad de profundizar y precisar más. En su video de respuesta para mí, la Torre citó a la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, en inglés Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, donde él nos proporcionó esta traducción de lo que dice en inglés. Yo quiero que observen detenidamente lo que nos dicen algunas citas de entre los mejores académicos del hebreo bíblico a nivel mundial. En la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística del año 2013, en volumen 3, página 146 en la versión PDF. Y recuerda, hermano, que esto es una enciclopedia del hebreo bíblico de un reconocimiento académico a nivel mundial. Entonces, observe lo que dice con cuidado. Dice, a pesar de su escasa presencia en el idioma, el término plural majestático se refiere en hebreo a dos, cuéntelo hermano, no uno, dos fenómenos diferentes. Estamos hablando de dos plurales que funcionan de dos formas diferentes. Uno, plural de excelencia o intensidad, es decir, sustantivos en plural que denotan un referente singular de particular importancia o al que se le debe un honor particular. Dos, número uno es el que él está hablando, plural de excelencia o intensidad. Dos, el que yo estuve hablando 11 años atrás, el plural de majestad real de nosotros. Es decir, el empleo de formas de primera persona en plural en lugar de singular por un solo hablante, originalmente usado por monarcas o individuos de alto rango en culturas socialmente estratificadas. Este uso no tiene sus raíces en el hebreo. En el hebreo bíblico no existe en lo absoluto. Entiéndalo de una buena vez. No existe en el hebreo, en lo absoluto. No lo digo yo, lo dije yo 11 años atrás, pero te lo está confirmando, ya que no me quisiste creer a mí, te lo está confirmando la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística. Aquí están de entre los mejores eruditos del hebreo bíblico a nivel mundial y te están diciendo que este plural que yo dije que no tiene testimonio bíblico, no tiene testimonio bíblico, no tiene sus raíces en el hebreo. Y con el mismo propósito de ratificar que el plural de majestad real no existe en el hebreo, la Torre citó también las páginas 393 y 533 de la obra Gramática del Hebreo Bíblico de Paul Young y Takabitsu Muraoka, que dicen así, en la página 393, dice numeral 7, nosotros, como plural majestático, no existe en el hebreo.
Y numeral 3 de la página 533, el nos majestático no existe en el hebreo. Bajo estas declaraciones, la Torre dijo que la unicidad ha sido refutada porque él ha demostrado que el plural de majestad real no existe en el hebreo y por lo tanto no puede ser usado para Génesis 1.26. Pero el caso aquí es que en mi video yo demostré que yo no estaba abogando por el plural de majestad real, sino que hablé claramente del plural de majestad de excelencia o intensidad, al que ahora incluso el mismo Latorre, apabullado por el peso de la evidencia académica, ahora ha tenido que reconocer que sí es utilizado en Génesis 1.26. A mí me tiene sin cuidado si el plural de majestad real puede ser usado o no en el hebreo, ya que mi atención, tal como lo demostré en mi video, está centrada en el plural majestático de excelencia o intensidad para Génesis 1.26. Téngase en cuenta que en mi video, donde alerté acerca de la ignorancia de Mayla Torres sobre el plural majestático, cité al erudito en hebreo bíblico Mario Porras en una conferencia sobre el plural majestático que es bastante lesiva para la argumentación de la Torre. Y por eso, en su supuesta refutación, la Torre no se atrevió a tocarla ni con un solo dedo, porque la verdad es que él o no la entendió o no tenía cómo refutar la exposición del erudito Mario Porras. Más adelante citaré nuevamente esas palabras del erudito Mario Porras. Pasando al plural majestático de excelencia o de intensidad, la Torre citó otra vez a la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, página 146, donde dice: ahí en la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, volumen 3, página 146 de la versión PDF, nos dice: no existen ejemplos indiscutibles de un pronombre o un verbo que muestre el plural majestático. La autorreferencia plural de parte de una deidad, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1.26, se ha explicado ocasionalmente como un plural majestático, pero factores semíticos y contextuales comparativos favorecen otras explicaciones. Y entonces la Torre dice que esto está refutando lo que dicen los unicitarios, pero en realidad es todo lo contrario a lo que nos dice la Torre. La Torre definitivamente demuestra que ni siquiera entiende lo que lee y le sigue haciendo honor al dicho popular de que la ignorancia es atrevida. Hermano Luis, esto quiere decir que aunque hubiesen verbos o pronombres de intensidad en el hebreo bíblico, aunque los hubiesen, el hagamos y el nosotros de Génesis 1.26 no es uno de esos casos. Y vale la redundancia, pero cuando se observa bien la forma en que funciona el plural majestático, se echa de ver lo que para mí es una de las razones del por qué es incorrecto. Porque en el plural majestático es el verbo que cambia al sustantivo. Dijo en singular, hace de los dioses un solo Dios. Dijo Dios. Entonces, si vas a decir hagamos, entonces hagamos en plural le daría reversa, porque haría de Dios los dioses otra vez. Hicieron los dioses. O sea que es incorrecto, porque entonces el plural de hagamos deshace lo que acaba de hacer el singular de dijo. Conviertes a los dioses en Dios con dijo, para entonces convertir a Dios en los dioses otra vez con hagamos. Es como dar un paso hacia adelante para luego dar dos pasos hacia atrás. Quieren predicar un plural majestático que funciona de cualquier manera, que te lleva al mismo lugar en reversa. Si pone el carro en reversa, no te puede llevar al mismo lugar que hacia adelante. El carro no funciona así y tampoco el plural majestático. Y cuando investigamos en tiempo más recién, encontramos la misma refutación académica de parte de los eruditos del hebreo más contemporáneos. Ahí en la Enciclopedia del Lenguaje Hebreo y su Lingüística, volumen 3, página 146 de la versión PDF, nos dice: no existen ejemplos indiscutibles
de un pronombre o un verbo que muestre el plural majestático. La autorreferencia plural de parte de una deidad, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 1:26 se ha explicado ocasionalmente como un plural majestático, pero factores semíticos y contextuales comparativos favorecen otras explicaciones. Una vez más, cuando indagamos los mejores académicos sobre el hebreo bíblico, en lugar de hallar confirmación, lo que hallamos es refutación de lo que están diciendo los unicitarios. Nótese que aquí no se está descartando que el plural majestático de intensidad aplique también a los pronombres y a los verbos, sino que dice que ese tema está en discusión o en debate entre los académicos. De manera que en esa enciclopedia no se está descartando, como lo pretende hacer ver Latorre, que este plural majestático de intensidad aplique al verbo hagamos y al pronombre nuestra de Génesis 1:26. Por eso, el erudito Mario Porras, al que cité en mi anterior video, dice que el plural majestático de intensidad sí aplica a los nombres y a los verbos. Pero Latorre, que no le da ni en los tobillos al erudito Mario Porras, pretende saber más que él y que todos los académicos en hebreo bíblico, concluyendo a través de una pésima lectura que la academia ha concluido en su generalidad que el plural de intensidad no aplica a hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mario Porras es un erudito que, entre otras cosas, elaboró para las Sociedades Bíblicas Unidas un material para traductores y realizó la revisión final del Antiguo Testamento de la versión de la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. También es uno de los colaboradores de la Sociedad Bíblica de Holanda. Y Mario Porras, contrario a las pretensiones ignorantes de Latorre, dice, como ya lo había citado en mi video anterior, lo que sigue. Comencemos desde el principio. ¿Qué es plural majestático? Comúnmente se le conoce como el plural de intensidad, porque en la lengua hebrea denota no números, sino grandeza, un honor muy grande. Cedámosle el campo a la Biblia hebrea, dice Mario Porras. Entonces dijo Elohim, hagamos. No solamente en los sustantivos en hebreo hay plural majestático, sino en los verbos también, nos dice Mario Porras, ¿sí? Pero entonces Latorre nos está diciendo que no es posible, pero Mario Porras está diciendo que sí es posible, que no solamente en los sustantivos en hebreo hay plural majestático, sino en los verbos también. Y dice Mario Porras, cuando un sujeto aparece en doble plural majestático, porque obviamente en el 26 es Elohim en mayúscula, es decir, Dios con mayúscula, cuando aparece tan seguido, tan enfático, un plural de esta envergadura, es que se está hablando definitivamente de mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es al Adán. Escuchemos a Mario Porras. Comenzamos del principio. ¿Qué es plural majestático? También hay otros sinónimos para mencionar. Es el plural de intensidad también. Comúnmente se le conoce como plural de intensidad, porque el plural majestático o el plural de intensidad en la lengua hebrea denota no número, sino grandeza, un honor muy grande. Y cedámosle el campo a la Biblia hebrea, que es lo que la Biblia hebrea dice aquí. Y entonces dijo Elohim, hagamos, ¿verdad? No solamente en los sustantivos en hebreo hay plural majestático, sino hay en los verbos también. O sea, mis hermanos, cuando un verbo o cuando un sujeto aparece en doble plural majestático, ¿verdad? Porque obviamente en el 26 es Elohim con mayúscula, es decir, es Dios con mayúscula. Pero cuando aparece tan seguido, tan enfático, un plural de esta envergadura, es que se está hablando definitivamente en mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es al Adán.
Entonces, hay un conflicto aquí en Génesis 1:26 donde dice, hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿verdad? Ahí está, a nuestra semejanza. Bueno, hermanos, qué bonito sería decir que ahí el Padre está hablándole a Cristo. Sería maravilloso. Pero no tenemos el pasaje y tampoco lo tenemos en alguna profecía que diga, recordad el tiempo. Estoy inventando un pasaje. Recordad, muchas gracias, hermano Luis, por advertirme que vamos bien. Bueno, no hay ninguna profecía que diga, recordad en los días del principio, en los días de la creación, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon al ser humano a su imagen. ¿Ve? O sea, si realmente hubiera un pasaje eco, eso le llamamos pasaje eco, o bien un pasaje paralelo, o simplemente una referencia, pero no la tenemos. Es decir, sería forzarle a la teología. Nótese muy bien que la misma enciclopedia dice que aunque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se ha explicado ocasionalmente como un plural majestático. Ciertos eruditos no están de acuerdo con esa explicación porque ellos han notado que factores semíticos y contextuales comparativos favorecen otras explicaciones. ¿Cuáles son esos factores semíticos y contextuales? Bueno, por ejemplo, los judíos han explicado generalmente que el único Dios hablaba con su séquito de ángeles, lo cual es una interpretación plausible cuando se compara con otras porciones bíblicas donde vemos a Dios hablando con los ángeles, como por ejemplo en Job capítulo 1 y Primero de Reyes 22, 19 al 22. Pero la torre dando golpes con sus manos y levantando la voz, hablando como el que sabe mucho, dice que eso no es posible bajo ninguna circunstancia, pretendiendo saber más que los eruditos en hebreo. Mientras tanto, la torre nos dice que la interpretación correcta es que un Elohim se refirió a otros dos sujetos que estaban dentro de su ser y que eran tan divinos como él y los mandó a que crearan al hombre junto con él. La interpretación de la torre no solo demuestra una imaginación descomunal, sino que es contraria a la razón y al propio contexto. Pero lo peor de todo es que es absolutamente politeísta. Todo en el texto de Génesis 1:26 está en contra de la imaginación trinitaria de la torre y de todos los que como él han venido utilizando torpemente a dicho texto para inventar que ahí hay una supuesta trinidad. Escuchemos nuevamente a la torre y luego vamos a hacer algunos análisis de sus palabras. Él dijo, hagamos al hombre. Él no está hablando con espectadores de la creación. Él está hablando con un participante en la creación. El texto no indica ningún discurso a los espectadores. El texto indica un mandato a participar y el que participó con el Padre tiene que ser otra persona divina en Dios porque solo Dios participa en la creación. Notas muy bien que las palabras de la torre fueron, abro comillas, él dijo, hagamos al hombre. Él no está hablando con espectadores de la creación, él está hablando con un participante en la creación. El texto no indica ningún discurso a los espectadores. El texto indica un mandato a participar. Y el que participó con el Padre tiene que ser otra persona. Tiene que ser otra persona divina en Dios porque solo Dios participa en la creación. Esas fueron las palabras de la torre. Génesis 1:26 habla de un único Elohim, de un Elohim singular, traducido como Dios. En su video de respuesta, acorralado por el arsenal de la evidencia académica, a la torre no le ha quedado otro camino que asentir que Elohim debe tomarse como plural majestático que significa Dios en su sentido de intensidad, pero referido a un solo individuo singular llamado Dios, que en este caso para la torre es el Padre. Con esta admisión, la torre ha dado dos golpes mortales a la Trinidad. Por un lado, le ha dado una patada y ha destrozado el torpe argumento que cientos y cientos de trinitarios utilizan frecuentemente, pero sin prueba alguna, de que el término hebreo Elohim es un plural que aplicado al único Dios significa dioses o trinidad. Por el otro lado, la torre ha tenido que admitir por la fuerza de la evidencia académica que el argumento de los unicitarios que decimos que Elohim es un plural majestático es completamente cierto, aunque él antes renegaba de eso. Pero aún así, tal como lo demostraremos,
la torre todavía sigue teniendo problemas muy graves con eso. Como hemos visto, la torre nos dice que en Génesis 1:26 Elohim se trata de una persona divina llamada Dios el Padre, un Elohim singular, que le ordena o le manda a otra persona divina a participar en la creación. Con esto la torre nos está diciendo explícitamente que la persona divina que él asume que habla en Génesis 1:26 es Dios el Padre. Pero luego la torre, insertando sus propias imaginaciones, de manera atrevida dice que ese Elohim que es Dios el Padre, le manda o ordena a otra persona divina a que participe con él en la creación del hombre al decirle, hagamos al hombre. Y así la torre inserta en el texto la idea ficticia del Dios Hijo. Esta declaración de la torre es descaradamente politeísta porque si el Elohim que habla es singular y es una persona divina, entonces la otra persona divina singular a la que le habla tiene que ser otro en el que también se usa Elohim de manera singular majestática. Y así vemos a la torre presentándonos a por lo menos dos Elohim majestáticos, es decir, a dos dioses supremos, cada uno con su propia mente divina, cada uno con su propia voluntad divina y cada uno con su propia boca divina, que dialogan entre sí, intercambiando ideas para llegar a acuerdos como un comité divino, y eso no tiene otro nombre que politeísmo. Pero en Génesis 1:26 y en realidad en toda la Biblia solo se está hablando de un solo Elohim creador, no de dos Elohim o de dos dioses supremos creadores. Nótese muy bien que el Elohim que habló en el versículo 26 es el mismo Elohim del cual el versículo 27 declara en singular y creó Elohim al hombre. Nótese muy bien que el versículo 27 no dice que Elohim y otra persona divina crearon en plural hombre, sino que el único Elohim que es el Padre y que fue mencionado en el versículo 26 creó en singular al hombre. Justamente por eso es que en la escritura vemos textos que hablan de Dios como el Padre, ya que el único Elohim es llamado el Padre por ser el creador y el originador de todo. Tenemos pasajes paralelos como por ejemplo Malaquías 2:10 que dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, o sea, un mismo Elohim. Malaquías no dice que nos crearon dos Elohines, sino un solo Elohim, y nos dice que ese único Elohim creador es el Padre. También Moisés, el mismo que escribió Génesis 1, dijo en Deuteronomio 32:6, así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Un solo Yahweh creó y por eso ese solo Yahweh es el Padre. Además, el Elohim del que se habla en el versículo 26 del capítulo 1 del Génesis es el mismo Elohim del que se habla en todos los capítulos anteriores como el único Elohim que había creado todo lo anterior. Por eso se dice, y dijo Elohim sea la luz, y dijo Elohim haya lumbreras, y dijo Elohim produzca la tierra seres vivientes, etc. La evidencia bíblica es concluyente. El único Elohim que creó todo, incluso el hombre, es el Elohim Padre. Y justamente por eso, por ser el creador de todo, es que ese único Elohim es llamado el Padre. La otra persona divina que inventa la torre, el tal Dios Hijo, no existe en el texto de Génesis 1:26, sino solo en la cabeza retorcida de la torre. Y esa persona divina imaginaria no creó absolutamente nada, de tal manera que podemos prescindir de ese individuo mitológico. De otro lado, Romanos 1:20 nos dice que lo invisible de Dios se hace claramente visible en lo creado, de manera que la gente que no quiere creer en Dios no tiene ninguna excusa. Pues bien, en todo lo creado no existe ni una sola persona, no existe ni un solo ser pensante que tenga otras dos personas dentro de su propio ser a los que pueda hablarles y darles órdenes para hacer ciertas cosas. En todo lo creado, si una persona le habla a otra, siempre le habla a personas que están por fuera de su ser, no a personas que están dentro de su ser, porque eso simplemente no existe ni en lo creado ni en la Biblia. La Biblia y la creación destruyen la imaginación de la torre. Fíjense además que aunque la torre intenta reconocer que Elohim debe tomarse en singular, él miente al intentar meter una pluralidad dentro del Elohim singular del cual él habló, o sea, del Padre, para decir que este es de alguna manera plural con varias personas divinas dentro de sí mismo, y así vemos que él realmente no se ha desprendido del vicio de inventar que Elohim significa Trinidad o que hay seres tripersonales.
Pero hablar de seres tripersonales es hablar de mitología, no de Biblia. En todo lo creado no existen ese tipo de seres, pero en la mitología griega sí existían varios seres tripersonales, como por ejemplo Cerbero, el perro de tres cabezas que custodiaba las puertas del infierno, o la quimera, un monstruo imaginario que vomitaba llamas y que tenía características de león, de cabra y de dragón. Además, cada ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios es una sola persona humana, no tres personas humanas. Cada ser humano tiene una sola mente humana, una sola alma humana, una sola voluntad humana. Y como según Romanos 1:20, al que ya nos referimos, nos dice que la creación predica lo invisible de Dios, esto quiere decir que cada hombre con su existencia predica la existencia de un Dios unipersonal, así como es unipersonal cada hombre creado. Justamente es por eso que la Biblia nos muestra a Dios con una sola mente divina, como lo vemos en Jeremías 32:35, un solo espíritu divino, como lo vemos en Joel 2:8, una sola alma divina, como lo vemos en Proverbios 6:16, y una sola voluntad divina, como lo vemos en Primero de Crónicas 13:2. Algunos trinitarios intentan decir que Dios es una trinidad, que porque cada ser humano es supuestamente tripartito, pero esto tiene dos problemas. La primera es que la comparación no debe hacerse con el número de partes que componen a cada ser humano, sino a cuántas personas es un solo hombre. Y la verdad es que cada ser humano es una sola persona humana y nada más. La segunda es que el hombre no es tripartito, sino bipartito, pues en la Biblia la única parte inmaterial del hombre es referida como alma o espíritu sin hacer distinción alguna. Por ejemplo, da lo mismo decir que nuestro espíritu o nuestra alma percibe los asuntos espirituales y nos conecta con Dios. En Lucas 1, del 46 al 47, leemos: María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que ahí no se está haciendo ninguna distinción entre el alma y el espíritu, porque se está diciendo que ya sea el alma o ya sea el espíritu, nos conecta con los asuntos espirituales, nos conecta con Dios. Del mismo modo, da igual decir que las emociones se sienten en el espíritu o en el alma. Por ejemplo, Job 7:11 dice: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Sí? Está hablando de los asuntos emocionales y está diciendo que se sienten en el espíritu o en el alma, porque el espíritu y el alma no son diferentes, sino una sola y misma cosa, el mismo componente inmaterial del hombre. Es indiferente decir que el intelecto es una capacidad propia del alma o del espíritu. Por ejemplo, Proverbios 19:2 dice: cuando la ciencia fuere grata a tu alma, pero 1 Corintios 2:11 dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y así, entonces la escritura no hace ninguna distinción entre el alma y el espíritu. El hombre no es tripartito, sino que es bipartito. De esta manera hemos refutado todos los argumentos que la Torre expuso en su video de réplica, en el cual hemos visto que lo único que él logró fue ratificar que todo lo que yo he dicho es muy cierto y que él es muy ignorante acerca del tema del plural majestático en Génesis 1:26.